Marcos capítulo número 2 es un capítulo sumamente interesante y tiene 4 secciones que lo componen. La primera sección es el milagro de Jesús a un paralítico, no porque él podía llegar a donde Jesús, sino porque sus amigos lo llevaron a él. El segundo relato cuenta la historia del llamamiento de Leví. Luego, el tercer relato habla sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo practicar el ayuno? ¿Es realmente el ayuno beneficioso? Lo veremos en esa sección. Y la última sección para cerrar este capítulo número 2 es que los discípulos estaban recogiendo espigas en el día sábado. Una orden que ya había sido establecida de que no podía realizarse. Pero los discípulos la hicieron. ¿Qué pasó en esa historia? También lo vamos a ver ahí. Ahora mismo voy a abrir mi Biblia contigo para que vayamos juntos a Marcos capítulo 2. Por favor, vea Marcos capítulo 2, el versículo 1 al 12, que es la sección del milagro del paralítico. Esta es una historia muy conocida y si tú no la conoces, vas a aprender muchísimo conmigo al momento de estudiarla. ¿Qué yo te invito a hacer para estudiar la Biblia? Número 1. Yo te invito a que tú puedas tomar un cuaderno, puedas tomar algunos lapiceros, porque esto te va a ayudar muchísimo para que tú puedas tener apuntes. Una de las cosas que también disfruto hacer es marcar la palabra de Dios con algunos marcadores. Estos que uso son de Mr. Pen y me encanta muchísimo porque me permite subrayar lo que quiero resaltar en la palabra de Dios. Algo que me encanta hacer, lo disfruto bastante. Además de eso, yo también voy a poner la Biblia aquí para que juntos podamos ir mirando el texto bíblico, estudiando. Y estoy en Marcos capítulo número 2, versículo número 1. Por favor, vamos a ir a estudiar la palabra de Dios juntos. Y aquí ya estamos. A poner la Biblia correcta. Esta es. Ok, dice la palabra de Dios que Jesús entró otra vez, y déjame poner el marcador aquí. Jesús entró otra vez a Capernaum. La pregunta es, para comenzar este capítulo, ¿por qué Jesús no había entrado a Capernaum? Básicamente, la historia anterior del capítulo número 1, donde Jesús sana a un leproso, este leproso recibió la orden de no decir nada, de no contar lo que Jesús había hecho, sino que fuera donde el sacerdote pagara lo que Moisés había establecido según las leyes y le informara a ellos lo que le había pasado, no contarle nada. Como él comenzó a contar a los demás, dice el texto bíblico, que Jesús tuvo que quedarse fuera en los lugares desiertos y no podía entrar a la ciudad. Luego de algunos días, entonces Jesús entra otra vez en Capernaum, el lugar, el epicentro. Jesús está en Galilea, como yo te había mencionado en el capítulo anterior, haciendo un ministerio. En Capernaum era el epicentro de Jesús. Así que luego de unos días, Jesús vuelve a entrar a Capernaum. Y desde que Jesús llega, dice el texto bíblico, versículo 1, cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Dos elementos importantes que quiero resaltar aquí. Número 1, Jesús llega a casa. No se sabe si esta casa era una casa de Jesús o Jesús estaba en la casa de Simón Pedro o los discípulos se habían apartado un lugar para que Jesús estuviera. No sabemos dónde en Capernaum, pero sí sabemos que era un lugar familiar para Jesús. Jesús volvió a casa. Y a muchas veces es muy bueno cuando uno está lejos de casa y vuelve. En este caso, Jesús no podía regresar porque la persona que había recibido el milagro se puso a hablar mucho y entonces podría crear un conflicto con el ministerio de Jesús. Y eso no era lo que él quería. La desobediencia hizo que se cambiara la estrategia del ministerio de Jesús en ese momento. Nuestra desobediencia también puede detener el movimiento del ministerio de Jesús. Y esto es muy importante tenerlo claro en nuestra mente. Aunque recibamos milagros, tan importante como el milagro que recibimos es ser obediente al mandato de Jesucristo para nuestra vida. Él entra en casa y mucha gente viene y no cabían en la puerta. Esto me recuerda mucho el relato del capítulo número 1, cuando Jesús estaba en la casa de Simón Pedro y mucha gente se agolpó y trajeron los enfermos y los endemoniados el sábado en la noche. El mismo evento parece que está ocurriendo aquí. Pero en vez de Jesús estar realizando milagros y sacando demonios, dice el texto bíblico que
Si lees conmigo esta partecita roja, dice que Jesús predicaba la palabra. Para Jesús, predicar la palabra de Dios era una prioridad. Por eso usted ve que en el capítulo 1, versículo 35, Jesús comienza a decir, hey, tenemos que hacer una pausa y no solamente sanar y sacar demonios, sino que tenemos que ir a predicar a otros lugares. Y por eso la palabra predicar está allí en los versículos 38 y 39. Ahora, en el capítulo 2, Jesús regresa y inmediatamente comienza a predicar la palabra. Y esto hace referencia al hecho de que predicar la palabra era una prioridad para Jesús y tiene que ser una prioridad para nosotros. Nosotros debemos predicar constantemente la palabra de Dios, no solamente por nuestro testimonio, la forma en la que tratamos a los demás, sino proclamar el nombre de Dios. Decir que en Dios hay salvación, que Jesús y su gracia perdonan nuestros pecados aun cuando no lo merecemos. Y esta historia del paralítico es exactamente un ejemplo de la gracia de Dios perdonando los pecados de un individuo que ni siquiera se puede mover, ni siquiera puede llegar a donde Jesús. Alguien lo llevó. Y vamos a ver esta historia interesante. Versículo número 3 dice que entonces acudieron a él 4 personas que llevaban a un paralítico. Acudieron a Jesús 4 personas que llevaban a un paralítico. Con el paralítico eran 5. Así que 4 están cargando una camilla, llevando a un paralítico. Pero ¿qué pasa? Como la casa está llena, dice la Biblia que ellos no podían entrar. Como no podían acercarse a causa de la multitud, quitaron una parte del techo. Buscaron la forma de subirse al techo y quitaron una parte del techo. Y aquí le vamos a poner un nombre a estos 4 amigos, porque son amigos creativos. Son amigos que están haciendo lo que está a su alcance, lo que no parece común. Son unos rompetechos porque quieren llevar a este amigo paralítico donde Jesús. Estos son amigos muy especiales. Dice el texto que ellos no podían entrar por causa de la multitud y que quitaron el techo de la casa donde Jesús estaba y por la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Es decir, llegaron al lugar, no podían pasar, cruzaron la multitud, subieron a la casa, rompieron el techo y por el techo bajaron al paralítico. Estos son unos amigos muy interesantes y aquí hay una reflexión muy buena. Muchas veces nosotros necesitamos amigos en nuestra vida que son amigos que nos han ayudado en la fe. Amigos que nos van a ayudar a espiritualmente estar conectados con el cielo. Y si tú tienes un amigo que ha hecho eso por ti, yo quiero que tú puedas mandarle este video para que le recuerdes que él vale mucho, que ella vale mucho y que tú le agradeces por el milagro de sus vidas en tu vida, por el milagro de Dios obrando a través de ellos en favor tuyo. ¿Cuántos amigos no han orado por nosotros, nos han dado un consejo, han estado ahí cuando más lo hemos necesitado, y nos han acercado a Jesús? Si tienes a alguien, escribe su nombre aquí o envía este video para que esa persona recuerde lo valioso que es para ti, porque es alguien que representa a Jesús en tu vida. La otra cosa que yo veo aquí es muy fácil también a veces buscar amigos que nos ayuden a ser más cercanos a Jesús o a crecer espiritualmente. Pero ¿qué tal si tú te conviertes en ese amigo para alguien? Si tú te conviertes en esa amiga para alguien, tú ayudas a esa persona a crecer espiritualmente, a conectarse con Jesús, a buscar la presencia del Señor de una manera más cercana, una relación. Porque en realidad la fe no debería desarrollarse en primera instancia por un espectáculo, por un milagro. Debería desarrollarse por una relación con Jesús y una relación con amigos que nos acerquen a Él. Pero yo estoy invitado a ser ese amigo para alguien. ¿Quién es esa persona que necesita que tú le hables de Jesús, que tú representes a Jesús para ellos? Ese es el llamado que Dios tiene para ti. El texto dice que estos amigos rompieron el techo, bajaron el paralítico e inmediatamente separa la predicación de Jesús. Pero separa la predicación de Jesús para predicar desde otra perspectiva. El texto bíblico dice que Jesús, versículo número 5, por favor, mira aquí este detalle. Al ver Jesús, me encanta. Jesús mira la acción de estos cuatro personas que están bajando el paralítico y no ve solamente la acción de bajar el paralítico, sino que ve la fe que ellos tienen en él,
que creen en Él, amigos que creen en Jesús. Vio la fe de ellos, de los que llevaban al paralítico. Y como vio la fe de los amigos, entonces se dirige al paralítico y le dice unas palabras que a mí me encantan. Jesús le dijo, hijo, esas son palabras que yo quiero escuchar siempre, que Jesús me diga, hijo, tus pecados te son perdonados. Si él está paralítico, ¿por qué Jesús le perdona los pecados? Si él tiene una enfermedad, ¿por qué Jesús le trabaja el alma y no inmediatamente la enfermedad? Y aquí está algo muy interesante, uno de los tópicos súper complejos de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos buscando sanidad física, pero necesitamos sanar el alma. Y parece ser que este paralítico no solamente tenía un problema de parálisis, no se sabe si era una parálisis en un pie, en los dos pies, una parálisis completa donde no podía moverse, al parecer era algo así, no había movimiento, por eso necesita ser llevado. Y Jesús le trabaja y le habla al alma de este ser humano, le habla al corazón, a la mente, le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Al parecer, o es posible, no es que el texto está diciendo esto, pero es una forma en la que puedes verlo. Jesús quería que él recibiera perdón de sus pecados porque quería darle libertad espiritual. Y esa libertad espiritual iba a traer para él sanidad física. Pero ¿qué pasa? En este grupo de gente que había llegado, este grupo de gente que estaba allí, había gente que había venido de curiosa. Había gente que había venido porque realmente quería escuchar de Jesús. Había gente que quería enterarse de lo que estaba pasando porque eran periodistas. Había gente que eran analistas de la justicia, como los escribas, que va a mencionar un poquito más adelante el texto. Habían discípulos que estaban hambrientos de aprender más de Jesús. Estaban los amigos que tenían fe, llevando a otros amigos a Jesús. Estaban los que estaban necesitados, que no podían llegar a Jesús por una razón o por la otra, como el paralítico. Una multitud completa viendo este momento. Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el texto bíblico dice que mientras Jesús está haciendo el milagro, un milagro de gracia, este hombre no hizo muchas cosas para llegar a Jesús. Él creyó en Jesús, definitivamente, pero los amigos fue que lo llevaron a Jesús. Y él no hace más que recibir la gracia de Dios a través del perdón de los pecados y la sanidad que Jesús está a punto de efectuar en su vida. Pero mientras eso está pasando, siempre en la multitud, siempre en los grupos, hay alguien que es incrédulo. Hay alguien que no puede ver más allá de lo que sus ojos le permiten ver. Hay alguien que no pueden apreciar, hay gente que no puede apreciar la gracia de Dios. Jesús estaba mostrando su gracia sobre esta persona. Y el versículo 6 dice que estaban allí, por favor, yo quiero que tú veas conmigo esto. Estaban allí sentados, lo que significa que muy posiblemente la multitud le abrió paso a este grupo que se va a mencionar ahora, porque si estaban sentados, eran de los primeros que habían llegado o llegaron después con autoridad y le dieron paso para entrar en la casa. ¿Quiénes estaban allí sentados? Algunos escribas. Los escribas eran los que predicaban, como mencionamos anteriormente en el versículo 21 al 28 del capítulo 1. Y además de que predicaban, tenían autoridad. Y estos vinieron a escuchar a Jesús mientras Jesús estaba predicando la palabra. Pero ahora la predicación de la palabra se convierte en un acto milagroso de perdón de pecados y de sanidad. Y entonces los escribas, sentados en aquel lugar, el texto dice que comenzaron en su corazón a albergar pensamientos. Y aquí está una de las cosas que el diablo, el enemigo, utiliza para destruir al ser humano. Lo destruye por los pensamientos. Lo que pensamos afecta cómo nos sentimos. Lo que nuestros pensamientos albergan puede dañarnos, puede afectarnos o puede cambiarnos, puede hacernos felices, dependiendo que estemos allí. Pero yo quiero que tú sepas que nuestros pensamientos no nos definen y que nuestros pensamientos pueden ser transformados. La Biblia nos invita a cambiar la forma en que pensamos, a que pensemos en las cosas del cielo. Piensa en Jesús, en el reino de los cielos, en la salvación que Dios te quiere dar. Esta gente no pensó en nada de eso, no pensó en la nueva oportunidad que este paralítico tenía, no vio la gracia de Dios obrando sobre su vida, sino que inmediatamente comenzaron a pensar en su corazón lo que dice el versículo aquí. ¿Por qué Jesús habla de ese modo? Es un cuestionamiento a la autoridad de Jesús.
Y ya ustedes saben que en el capítulo 1 menciona varias veces que Jesús tenía autoridad, porque él iba a bautizar con el Espíritu, porque él es más poderoso que Juan el Bautista, porque él es alguien que habla con autoridad porque representa el reino de Dios. Jesús tiene autoridad para echar fuera el reino del mal. El texto dice que ellos se preguntaron, ¿por qué él habla de este modo? Y sigue diciendo el texto bíblico. Yo quiero que tú veas esto aquí. Dice blasfemias. Y este es un concepto que tienes que entender. ¿Qué es una blasfemia en la mente de un escriba sentado en el tiempo de Jesús frente a él? Blasfemia, el significado bíblico de blasfemia, es alguien que toma el lugar de Dios, que se hace llamar Dios. Y eso justamente es lo que Jesús está a punto de hacer. Y además de eso, blasfemia era considerado cuando una persona se atribuía el derecho de perdonar pecados. Estas eran las dos formas en las que la blasfemia se entendía en aquel tiempo. Y Jesús justamente hace las dos cosas aquí. Número uno, ellos dicen, ¿quién es este que habla de este modo? Y luego dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solo uno? Dios. Esto es lo que ellos consideran una blasfemia. Alguien que se toma el lugar de Dios para perdonar pecados, ellos le llaman blasfemia. Ahora, Jesús en su interior, en su poder divino, en su sabiduría, se dio cuenta al momento de lo que los escribas estaban pensando y les preguntó. Me encanta que Jesús les pregunta. No viene a hacer un pleito, no viene a hacer una discusión, simplemente lleva sus mentes a la reflexión. Ustedes son gente que son muy inteligentes, que saben mucho. Vamos a reflexionar juntos. ¿Por qué ustedes están pensando así? ¿Por qué ustedes están abriendo la oportunidad a un pensamiento que va a dañar la forma en la que ustedes perciben la salvación de Dios? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Y ahora Jesús va a hacer dos cosas que ellos conocían muy bien. Número uno, Jesús va a dar un argumento teológico y luego Jesús va a dar un argumento activo de acción. Y me encanta este argumento teológico. Número uno, dice Jesús, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Aquí Jesús está haciendo básicamente una teología. ¿Cuál es la forma que más conviene hacer un milagro? ¿Es sanar la gente espiritualmente o decirle a la gente, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Es más importante ir al alma o hacer la acción directamente? Cualquiera de las dos formas para Jesús significaba lo mismo, porque Jesús tenía la intención de sanar espiritualmente a esta persona y también sanar a esta persona físicamente. Usualmente hay que sanar por dentro para que eso se refleje por fuera. Usualmente la sanidad externa no trabaja la sanidad interna, pero sí la sanidad interna trabaja la sanidad externa. Y en este caso Jesús, con autoridad, perdona los pecados o hace el argumento, levántate, toma tu camilla y anda. Y ahora Jesús se da la prerrogativa de ser Dios y de perdonar pecados. Y dice, pues para que sepáis, para que tengan el conocimiento, para que su mente cambie, para que ahora sus neuronas se redirijan y entiendan, comprendan que el Hijo del Hombre, primera vez que se utiliza este título para Jesús, no es un título que los discípulos le dan, no es un título que Marcos le da, no es un título que alguien le pone a Jesús, es un título que él mismo se atribuye. Y este título no es común en el Nuevo Testamento, pero sí es común en el libro de Daniel y hace referencia al Hijo del Hombre, que es Cristo mismo con nosotros. Este título habla de la autoridad de Jesús. Por eso él dice, pues para que ustedes tengan un nuevo conocimiento, para que aprendan algo nuevo. El Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, la misma autoridad que habíamos visto en el capítulo número 1, en la tierra para perdonar pecados. Y entonces, luego de que él dice esto, de que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, se dirige al paralítico y le dice tres cosas, que son las tres cosas que Dios quiere decirte a ti en el día de hoy con este video. Número uno, Jesús le dice, levántate. Este es el milagro de Jesús. Cuando Jesús dice, levántate, es la acción del milagro de Jesús sobre la vida de este
paralítico y comienza con una sanidad de perdón de pecados dentro del corazón de este paralítico. Ahora, cuando Jesús le dice, levántate, que el milagro es hecho, ya no él es paralítico. Ya él no es paralítico, ya el milagro está hecho en su vida. Luego de eso, Jesús le dice, toma tu camilla. Y esta es la acción que el paralítico tiene que hacer en respuesta al milagro de Jesús. Levántate es el milagro de Jesús. Toma tu camilla es la acción de la persona que está recibiendo el milagro en respuesta al milagro de Jesús. Toma tu camilla. ¿Qué acción Jesús te está pidiendo que hagas? Jesús está obrando en tu vida. Jesús está haciendo cosas en tu vida. ¿Qué tengo yo que hacer en este rol? Porque no todo depende de Dios. Hay mucha gente que ora, mucha gente que pide y solamente esperan que Dios haga. Y no se mueven, no hacen ningún esfuerzo, no ponen disciplina, no ponen prioridades, no hacen lo que tienen que hacer, no toman acción. No solamente esperes milagros de Dios. Cuando recibas algo de Dios, toma acción, multiplica, trabaja, desarrolla, haz crecer. Tomar tu camilla es la acción que Dios quiere que tú tomes. Y la tercera cosa es, vete a tu casa. Vete a tu casa, vete a los tuyos, porque eres el testimonio. Esto es propósito. Jesús le está diciendo, ya recibiste el milagro, ya tomaste acción por tu cuenta. Ahora ve con propósito a los tuyos, a quienes te rodean, a predicar, a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Número 1, que ha perdonado tus pecados. Y número 2, que te ha sanado de tu condición. El versículo 12 termina diciendo una historia maravillosa, que el paralítico se levantó, recibió el milagro, número 1. Número 2, tomó su camilla, tomó acción. Y número 3, salió de la presencia de todos a la casa para dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Y todos se asombraron, estaban atónitos, como dice el capítulo 1, versículo 21 al 28, mientras Jesús enseñaba. Toda la iglesia estaba atónita, sorprendida. Aquí también están sorprendidos, pero se añade un elemento que no está en la otra historia, que glorificaron a Dios por el milagro de Jesús en la vida de este hombre, pero también por el perdón de pecados. Y ellos dicen, nunca hemos visto nada como esto. Y justamente eso es lo que hace Jesús, cosas nuevas en la vida de nosotros. Esta sección es maravillosa. Yo tengo 7 lecciones que aprendo de aquí que quiero compartir contigo. Si hay alguna lección que tú aprendes, yo quiero que tú me la dejes aquí. Algo que tú estás viendo que yo no vi, que quizás tú puedes comentarme aquí en el video. Y voy a comenzar con la lección número 1. La lección número 1 es que predicar la palabra de Dios es una prioridad en la vida de Jesús y debería ser una prioridad en nuestra vida. Quédate con esa. Predicar la palabra de Dios debe ser una prioridad en tu vida. Segunda cosa importante. Los amigos rompetechos hacen cosas no convencionales para llevar a otros a Jesús. Y yo creo que tú también deberías ser un amigo rompetecho para otros. Deberías hacer cosas no convencionales para predicar, para hablar de Jesús a tus amigos. Pero también deberías rodearte de amigos así, amigos diferentes que amen a Jesús. La lección número 3 es que la fe de tus amigos impacta tu vida espiritual. Aunque tú no lo creas, si tienes amigos que no hablan de Jesús, que no conocen a Jesús, que no le importa para nada la vida de Jesús, esa influencia va a estar sobre tu vida. Pero si tienes amigos que te aman, que creen en Jesús, que siempre están buscando estar más cerca de Jesús, esa fe de ellos impactará tu vida espiritual de manera positiva. La cuarta lección es que hay que tener amigos que crean en Jesús y hay que ser amigo de aquellos que necesitan ver a Jesús en nosotros. Yo puedo ser amigo de alguien que necesita ver a Jesús. La siguiente lección es: Jesús perdona nuestros pecados. Así de simple. No lo merecemos. Él conoce nuestros más oscuros pensamientos, pero Jesús los perdona y nos da una nueva oportunidad. Así también a ti Jesús te quiere dar una nueva oportunidad al perdonar tus pecados. Hoy Jesús te quiere perdonar. Pídele perdón por tus pecados y Él te perdonará. Lección número 6. Los ciegos a la gracia. Los que no ven la gracia de Dios cuestionan todo lo que tienen que ver con Dios. Los que no han recibido la gracia siempre están cuestionando la gracia de Dios en la vida de los demás. El perdón, la libertad, la oportunidad de ser transformados. Siempre cuestionan a Dios
porque no ven la gracia, ven todo a través de un lente de ley, de lo que aprendí, de lo que sé, de lo que soy, y no se dan la oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Hoy es una muy buena oportunidad para experimentar la gracia de Dios. Y la última cosa que aprendo de aquí es que el milagro de Dios dice, levántate. Mi acción dice, voy a levantarme. Y la tercera cosa que va de la mano a esto es el propósito que Dios me da. Cuando yo voy a mi casa, cuando yo voy a mis amigos, cuando yo voy y predico a otros de la salvación que he recibido en Cristo Jesús. En esta sección vimos el milagro de Jesús sobre un paralítico. En la siguiente sección veremos el llamamiento de Leví, la transformación que Jesucristo puede hacer en el corazón del ser humano. Nos vemos en un próximo video. Vamos juntos a estudiar la lección del llamamiento de Leví. Esta sección se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Y este llamamiento es muy similar al llamado que hizo Jesús a sus primeros 4 discípulos. Estos fueron Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Estaban en el mar de Galilea, estaban pescando, poniendo las redes, y Jesús los llama y les dice, vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ahora veremos el llamado de Leví. Este Leví, tienes que entender que hay mucha gente que discute si realmente Leví era un discípulo de Jesús o no era un discípulo de Jesús. En los evangelios sinópticos, que son 3, Mateo, Marcos y Lucas, Leví es identificado como Mateo. Y se cree y se entiende que Leví, el publicano, es el mismo Mateo, el publicano, discípulo de Jesús, que escribió el primer libro del Nuevo Testamento, y él posiblemente utilizó a Marcos para escribir su evangelio. Es una persona que es bastante organizada, conoce muy bien de números, conoce muy bien el Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo Jesús lo llama y en qué contexto se desarrolla esta historia. Antes de mirar los detalles, quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 13, y te quiero contar que ahora, en la medida que vamos estudiando, tú vas a notar en las historias siguientes cómo se intensifican las interacciones entre los escribas fariseos y Jesús. Primero, en la historia anterior del paralítico, ellos tenían un pensamiento negativo y no pudieron ver la gracia de Dios manifestada en la vida de este hombre, perdonando sus pecados y sanándolo. Ahora aquí en el llamamiento de Leví van a cuestionar a los discípulos y luego van a entrar en una interacción directa con Jesús, y esa lucha va a intensificarse. Específicamente, ellos hasta conspiran con matar a Jesús, uniéndose a un grupo de los herodianos, como se conocían en aquel tiempo, un grupo de gente que no era muy fácil, eran asesinos, mataban. Y aquí en esta historia del llamamiento de Leví aprenderemos 7 lecciones que Dios nos va a comunicar a través de los versos. El primer versículo, el versículo 13, cuenta la siguiente historia, cuenta el siguiente hecho. Jesús, luego de estar predicando en la casa, volvió a la orilla del mar. Jesús disfrutaba estar a la orilla del mar, y vas a notar que en los evangelios Mateo, Lucas y Marcos, Jesús se encuentra en muchas ocasiones en el mar de Galilea. Jesús disfrutaba de la naturaleza, y una de las cosas que Jesús disfrutaba hacer en la naturaleza, mientras la gente venía a él, era que les enseñaba. Fíjense cómo el enfoque de Jesús de hacer milagros pasa a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a enseñar el mensaje de salvación. Y justamente mientras él les está enseñando a este grupo de gente que se encontró con Jesús, que se dieron cuenta que Jesús estaba en el mar, aquí en este contexto, Jesús va a hacer una pausa, y el texto dice, al pasar, es como que él iba caminando en el mar, iba enseñando, y al pasar vio a Leví. Leví, también conocido como Mateo, era el hijo de Alfeo, no necesariamente como Jacobo, hijo de Alfeo, sentado, y no debe confundirse, Alfeo, padre de Leví, Leví, Mateo, sentado al banco de recaudación de los impuestos públicos. Y yo quiero detenerme un momento aquí porque es importante entender en el contexto bíblico, porque eso ayuda mucho para recibir el mensaje de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está predicando en el mar, Jesús está en el área de Capernaum, un puerto muy importante en aquel lugar. Estaba ubicado esto en la ruta desde Siria a Egipto, Egipto a Siria, y la gente venía por aquel lugar, y había que pagar, como llaman en Estados Unidos, un toll. Había que pagar un impuesto por
por las personas que pasaban mercancías, que pasaban por aquel lugar. Y Leví era un publicano, era un recaudador sentado en un banco, un recaudador de los impuestos públicos. Es decir, que él recaudaba dinero, él estaba en un lugar donde había mucho movimiento y trabajaba para el Imperio Romano, que era el imperio que dominaba al pueblo judío y lo tenía como esclavos o como súbditos de ellos. Estaban bajo el control del Imperio Romano en ese tiempo. Así que podemos decir que Leví, trabajando como recaudación de fondos para el gobierno, era una persona que tenía recursos, una persona que manejaba cierta cantidad de dinero e influencia. Pero además de que tenía cierta influencia y dinero, también tenía una mala fama. Los recaudadores de impuestos para el pueblo judío eran extorsionistas, eran personas que habían traicionado la nación porque estaban sirviendo al Imperio Romano y no le estaban sirviendo a ellos. Estos publicanos, recaudadores de impuestos, eran rechazados constantemente por el pueblo. Eran gente que nadie quería estar en contacto con ellos porque se consideraban pecadores, engañadores, extorsionistas, que buscaban otras personas para robar dinero, para almacenar dinero. Y es como dice la Biblia, eran considerados personas que iniciaban secuencias de mal porque amaban al dinero. En el caso de Leví, particularmente, Jesús caminando lo ve sentado en el banco haciendo su trabajo y le dice: sígueme. Fíjense qué corto es el mensaje que Jesús le da a Leví. Y me encanta en la serie de Chosen ponen esta escena como Jesús mirando y como si la mirada de Jesús hubiese penetrado al corazón de Leví Mateo cuando Jesús le dijo: sígueme. Como que ya él estaba, él sabía de Jesús, como que conocía de Jesús. Y me parece interesante que él se levanta del banco donde está sentado y le comenzó a seguir. Justamente la misma respuesta que dio Simón y Andrés y la misma respuesta que dio Jacobo y Juan en el capítulo número 1. En el mismo lugar, en el mar, un llamado muy similar. La diferencia aquí es que para los otros discípulos, posiblemente volver a pescar era muy fácil. Pero para Leví, volver a ser recaudador de impuestos después de abandonar su puesto y seguir a Jesús era una tarea muy difícil. Seguir a Jesús implica un sacrificio. Y ese sacrificio usualmente está relacionado a aquello que albergamos en nuestro corazón. Aquellas cosas que nosotros decimos: yo quiero esto, yo disfruto eso. Es un sacrificio porque hay que abandonar para poder seguir. Hay que morir a lo que yo deseo para hacer lo que Él desea. Hay que dejar morir el yo para que Cristo nazca en nosotros. Y justamente este es el momento en que Leví está diciendo: ya no soy yo el que va a continuar dirigiendo, ya no soy yo el que va a estar recaudando. Yo quiero ahora servir a Cristo Jesús. Él se levanta y le siguió. ¿Qué pasa después de este evento? Hay algunos textos bíblicos que en el versículo número 15 dicen que ellos fueron a la casa de Jesús, pero particularmente para mí, la traducción más correcta es la que está en esta Biblia y la que algunos comentaristas dicen de que ellos no fueron a la casa de Jesús, sino que fueron a la casa de Leví, por la forma en la que la didáctica del original griego se encuentra distribuida. Pero vamos a asumir para el estudio de esta lección, de este momento, que ellos fueron a la casa de Leví. El texto dice que estaba Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví. La forma en la que se comía en aquel tiempo era justamente sentados en el piso, se recostaban sobre un sofá, sobre un diván, sobre algo que había allí, alguna sábana, y se recostaban y comenzaban a comer y compartían. En este momento, fíjense que mucha gente está siguiendo a Jesús. Jesús llama a Leví. Leví decide seguir a Jesús, abandonar su puesto, de todo corazón decide seguirle y van a la casa de Leví y entonces allí se sientan a la mesa. ¿Quiénes se sentaron a la mesa? El texto dice que aconteció que junto a él, junto a Jesús, que está sentado en la mesa, sus discípulos se sentaron también y también numerosos recaudadores de impuestos. Se llenó la casa de gente extorsionadora. Se llenó la casa de gente peligrosa, gente que amaba el dinero. Y ahora Jesús está en este lugar con este grupo de gente, pero también fueron pecadores. ¿Por qué se le llama pecadores y quiénes son esta gente?
gente que eran conocida como pecadores por los escribas fariseos, la línea de escribas que siempre estaba velando por el cumplimiento de la ley. Ellos habían creado un sinnúmero de leyes aparte de las leyes entregadas por Dios a Moisés, y estas leyes incluían cosas como no caminar cierta cantidad de pasos en sábado, no escupir en sábado. Había un sinnúmero de leyes que ni siquiera ellos mismos podían guardar, pero sí velaban para que la gente las guardara. Aquellos que no guardaban esas leyes eran considerados pecadores. A este grupo de gente es que se le llama pecadores, que no guardan la ley conforme a lo que los escribas fariseos habían instituido. Así que imagínense a Jesús compartiendo en este lugar, sentado con los discípulos, y junto a ellos estaban los publicanos, recaudadores de impuestos, y los considerados pecadores por los judíos. ¡Qué combinación en aquel lugar! Eran muchos los que le habían seguido. Y aquí hay un detalle muy importante. De entre tanta gente que había seguido a Jesús, estaban también los publicanos. Estaban gente con diferentes razones, diferentes motivos, diferentes historial, pero ellos estaban aquí con Jesús. Y ese es el comienzo del cambio de la vida. Cuando comenzamos a pasar tiempo con Jesús. Cuando Jesús comienza a interactuar con nosotros. Dice el texto bíblico en el verso 16. Los escribas y los fariseos, al verle comer, cuando están comiendo, posiblemente no se lavaron la mano como dice una de las leyes, con los recaudadores de impuestos y los pecadores, le preguntaron a los discípulos. Fíjense que este es el segundo acercamiento. El primero fue en su mente. Ni siquiera hablaron. Pensaron, este está haciendo blasfemias al perdonar los pecados del paralítico. Jesús atiende a esa inquietud de su mente y entonces les dice un argumento teológico que puedes ver en la sección anterior. Pero aquí ellos no se acercan a Jesús, sino que le preguntan a los discípulos, mira, ¿qué es esto de comer y beber? Lee conmigo, por favor. ¿Qué es esto de comer y beber con los recaudadores de impuestos y pecadores? Yo quiero que tú puedas notar que pecadores también, no quiero decir que eran gente santa. Era gente también que tenía sus problemas, que eran gente que podían que estuvieran luchando con muchas cosas, porque estaban en contra de las leyes también. Este grupo de gente están allí y vienen los fariseos y preguntan a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Por qué Jesús está comiendo con estos publicanos y estos pecadores? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la situación? Así que los discípulos no responden. Al oírlo Jesús les va a responder. Y miren qué interesante es la respuesta de Jesús. Me encanta este versículo. Los sanos, miren esto, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes se consideraban sanos? Ellos se consideraban sanos. Y cuando tú no tienes la necesidad de algo, no lo vas a buscar. Fíjate que yo trabajé como médico por alrededor de unos 6 años. Y una de las cosas que yo noté cuando trabajaba como médico es que los pacientes aman a su médico y buscan a su médico cuando algo les está pasando. Usualmente cuando hay un dolor, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación, ellos van a su médico y buscan ayuda. Cuando usted no tiene necesidad como estos escribas y fariseos, usted nunca va a ir donde Jesús porque usted se considera sano. Usted no necesita pasar tiempo con Jesús. Ahora, estos recaudadores de impuestos, estos pecadores, reconocían que estaban enfermos y que necesitaban de Jesús. Aquí está la lección. En la medida en que reconoces tu necesidad, Jesús va a llenarla. Jesús va a suplirla. Y Jesús le dice, mira, yo no vine aquí a donde los sanos, yo vine donde los enfermos. No he venido a llamar a los que están justificados, a los justos, una justicia humana, pobre y triste, sino que he venido a llamar a los pecadores, porque esos son los que necesitan salvación. Hoy yo necesito a Jesús porque soy un pecador. Y yo creo que tú también necesitas a Jesús. Hay 7 lecciones que yo aprendo de esta sección. Número 1, Jesús disfrutaba enseñar en la naturaleza y mucha gente escuchó mientras Jesús enseñaba al lado de la playa. Tú también puedes ir a lugares diferentes a experimentar la presencia de Dios. Lo rechazado del mundo es ayudado y aceptado por Dios.
si te han rechazado, si has sentido que nadie te quiere, que nadie te acepta en la iglesia, en ningún lugar donde Dios está presente, recuerda que Dios sí te llama y Dios sí te acepta. Y que aunque el mundo te rechace, Dios tiene sus brazos abiertos para darte la bienvenida como su hijo amado. Él nos llama a sus hijos porque somos parte de su familia. Aunque nacimos de sangre humana, nacimos espiritualmente para ser parte de la familia de Dios. Tercera lección. Seguir a Jesús implica un sacrificio y también implica un abandono de lo que suele llenar nuestro corazón. En el caso de Leví, él tuvo que abandonar su puesto de trabajo. Él tuvo que abandonar la vida de recaudador de fondos y ahora estaba manejando fondos para la gloria del Señor y el ministerio de Jesucristo. Lección número 4. Jesús es amigo y salvador de los pecadores. Jesús es tu amigo. Aunque te sientas perdido en tu mundo de dificultad, Jesús te ama y Él quiere salvarte. Lección número 5. Las leyes humanas no pueden definir la gracia de Dios ni las leyes de Dios. Estos fariseos que están aquí, estos escribas, tenían leyes que querían que estos pecadores cumplieran, pero sus leyes no están por encima de la sanidad que Jesús puede dar, porque Jesús y su gracia estaban estableciendo un paradigma diferente, una forma diferente de vivir la vida cristiana. Y eso es lo que va a crear un choque entre los líderes de la iglesia y Jesús. Lección número 6 dice, si no te consideras que necesitas salvación, ¿cómo entonces la salvación llegará hasta ti? Si te sientes salvo. Todos necesitamos del Salvador, porque no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Por eso Jesús recibe a estos recaudadores de impuestos y a estos pecadores. El que reconoce su necesidad, llama, busca y encontrará. Como dice la palabra de Dios, el que pide, le será dado. Hoy es una muy buena oportunidad para tú comenzar a pedirle a Jesús lo que tú quieres que él haga contigo. Vamos a estudiar en la siguiente sección la pregunta sobre el ayuno. ¿Has estado tú ayunando? Continuamos con el estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo número 2. Y ahora vamos a estudiar una sección bastante interesante que habla acerca del ayuno. No sé cuántos de ustedes han podido tener la oportunidad de ayunar. ¿Cuál es el propósito por el cual se hace ayuno? ¿Y qué está pasando realmente en esta historia de Marcos capítulo 2 versículos 18 al 22? Yo quiero que juntos podamos ir a la palabra de Dios. Aquí ya yo estoy en la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver cómo los fariseos cuestionan a Jesús acerca del ayuno y a sus discípulos y cómo Jesús responde a las preguntas que le hacen estos personajes. Vamos a ver juntos el texto bíblico. Yo ya tengo mis notas en este pequeño cuaderno. Siempre invito a los que estudian la Biblia a que puedan tener sus notas. Eso ayuda muchísimo para poder memorizar, para poder recordar lo que Dios nos está diciendo. Así que vamos a mirar juntos el texto bíblico y mientras miramos el texto bíblico, nosotros vamos a ir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos juntos a Marcos 1:18. Dice el texto bíblico: en cierta ocasión, y déjame poner mi pequeño pointer aquí, en cierta ocasión en que los discípulos de Juan y de los fariseos estaban practicando el ayuno, se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Vamos a ir al versículo 18, la primera sección, la parte A del versículo, para entender qué está pasando aquí. En cierta ocasión, básicamente nos deja en una posición muy difícil porque no sabemos cuándo pasó esto. Cronológicamente no es lo que Marco está haciendo aquí. Esto puede ser que haya sido un poco más adelante, un poco más atrás, pero ahora él va a mencionar esta historia acerca del ayuno, luego de él haber hablado acerca del llamamiento de Leví y Jesús pasando tiempo con los cobradores de impuestos y los pecadores. Y ahora cambia el tópico hacia el ayuno y creo que también va a hablar un poquito de cómo celebrar el ayuno. Más que un acto de tristeza, como estaban acostumbrados a celebrarlo, es un acto de alegría y de gozo para encontrarse con el Señor. El texto bíblico dice que en cierta ocasión,
que no sabemos cuándo, los discípulos de Juan, ¿cuál es este Juan que está mencionando el texto bíblico? Este es Juan el Bautista. ¿Cuál era la condición de los discípulos de Juan en este momento? Muy posiblemente Juan el Bautista está encarcelado, o si no, ya está muerto para este momento. Recuerden que él murió decapitado por una orden de Herodes, y este puede ser el motivo por el cual los discípulos de Juan estaban ayunando en ese momento. También se considera a Juan como alguien ascético y básicamente hacían pagos o hacían celebraciones como este tipo de ayuno por los pecados que se cometían. No se sabe si esa es la razón, pero eso es lo que se cree que estaba pasando con los discípulos de Juan. Por otro lado, los fariseos y los discípulos de los fariseos estaban acostumbrados a celebrar ayunos. Pero cuando vamos al relato bíblico, la Biblia solamente establece ayuno en una ocasión en el Antiguo Testamento, y es justamente en el día de la expiación. Una vez al año se celebraba un ayuno, el día de la expiación, y todo el mundo tenía que participar de ese ayuno ese día. Pero ¿qué pasa? Mientras pasó el tiempo, otros ayunos se fueron añadiendo. Se puso el ayuno de la salida del sol hasta la puesta del sol. Se pusieron ayunos de 7 días. Luego se pusieron ayunos de 3 semanas. Ayunos de 40 días. También está el ayuno del quinto y del sexto mes. Hasta que se puso más cerca del tiempo de Jesús el ayuno 2 veces por semana. ¿Cuál era la intención que había durante estos ayunos? Usualmente los discípulos de los fariseos, cuando comenzaban a ayunar, lo hacían para jactarse. Ellos hacían el ayuno que yo llamo el ayuno del demacrado, porque ponían sus caras como demacradas, como que estaban totalmente destruidos, para que la gente viera que ellos estaban ayunando. Y de esta manera jactarse y elevar su orgullo y su estatus espiritual. Y esta básicamente era una fe de apariencia. Jesús los llama a ellos en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 16, que eran unos hipócritas. Y también Lucas es que establece que 2 veces por semana, Lucas 18:12, se celebraban estos ayunos. Era toda una fachada que preparaban estos fariseos para mostrar su santidad. Y mientras yo reflexionaba sobre esto, ¿cuáles son las cosas que hoy en día nosotros hacemos para mostrar nuestra santidad a otros? Muchas veces comenzamos a hablar de Dios cuando en realidad no tenemos una relación con Dios, o nos hacemos que somos santos, pero no pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios. A veces somos literalmente como los fariseos. Somos hipócritas porque aparentamos una santidad que no tenemos. Justamente eso era lo que ellos hacían con el ayuno. Creían que estaban mostrando una santidad, pero en realidad Dios ya tenía su recompensa. Dios conocía los corazones y sabía lo que ellos estaban haciendo. Así que con su justicia humana se acercan a Jesús y a sus discípulos y les dicen: mira, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos están practicando el ayuno. ¿Por qué tus discípulos, esa es la pregunta, por qué tus discípulos no practican el ayuno? Y ahora vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo número 19. Dice el texto bíblico en el versículo 19 que Jesús respondió: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras está con ellos el novio? Fíjense qué interesante es que Jesús responde no solamente diciendo: no, ellos no tienen necesidad de ayunar porque están conmigo, sino que hace una referencia a algo que ya nosotros posiblemente conocemos de Jesús. En la Biblia se habla mucho de la relación de Dios con su pueblo, de Jesús en relación con su iglesia, de esto ser similar a un esposo y una esposa, el amor que Cristo le tiene a su iglesia. Él está usando básicamente esa misma fraseología aquí y dice: si yo tengo una boda y yo invito a mis amigos, los amigos en este caso serían los discípulos, y estamos celebrando, ¿por qué si estamos celebrando tenemos necesidad de hacer ayuno?
estamos de fiesta. No es un momento apropiado para hacer un ayuno. Justamente eso significaba la venida de Jesús. Estaban celebrando la venida y la salvación y el reino que Dios había traído. Y así como los recolectadores de impuestos y los pecadores estaban gozando con Jesús mientras comían, así también los discípulos debían hacerlo, porque era un momento de gozo al estar con Jesús. Jesús quería establecer no una reforma al sistema fariseo. Jesús quería transformar este sistema a uno nuevo, a que el ayuno fuera una forma en la que nosotros pudiéramos gozarnos en la presencia del Señor. Lo nuevo de Jesús es incompatible con lo viejo del hombre. Jesús quiere establecer un nuevo sistema al momento de presentar la respuesta del ayuno. El texto dice que Jesús le dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras está con ellos el novio? Mientras tienen consigo al novio, no pueden ayunar, no pueden, están celebrando. Ahora, en el versículo 20, Jesús se pone brutalmente honesto y hace la primera predicción de su muerte. Él básicamente está diciendo: vendrán días, que hace una referencia como a esa memoria melancólica de aquellos días cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Vendrán días cuando el novio le será quitado. Primera alusión desde el Evangelio de Marcos a la muerte de Cristo Jesús. Y entonces sí, cuando el novio se ha quitado, en aquellos días, vendrán días, en aquellos días que ellos tendrán que ayunar. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno debería ser sentir gozo porque la presencia de Dios está en nosotros en medio de momentos difíciles y en momentos de tribulación, en momentos de dificultad. Los discípulos se sintieron totalmente abrumados y Hechos capítulo 1 menciona esa tristeza que embargaba a los discípulos cuando vieron a Jesús ascender. Ellos estuvieron tristes y posiblemente ayunaron, pero ese ayuno le dio esperanza y gozo en las promesas que Jesús les había entregado y dado mientras Él estuvo con ellos en persona. El texto bíblico dice que Jesús va a hacer dos referencias más para aclarar la duda acerca del ayuno. Y lo hace con fraseologías también que una básicamente significa lo mismo que la otra. En el versículo 21 dice: nadie remienda, nadie arregla, nadie cose con paño nuevo el vestido viejo. Paño nuevo el vestido viejo. ¿Por qué? Porque el mismo remiendo, cuando arreglen ese paño, el paño nuevo tira de la tela vieja y se hace peor la rotura. Así que tú no puedes poner a Jesús dentro del sistema humano que se ha creado acerca del ayuno. Jesús está por encima del ayuno. Y es lo mismo que vamos a ver en las siguientes dos historias, que Jesús está por encima del sábado y Jesús quiere establecer una nueva forma de celebrar el sábado. Por eso hay una controversia que se da en las siguientes dos historias. El versículo 22 reafirma lo que dice el versículo 21 diciendo que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo va a romper los odres. El vino se derrama y los odres se pierden. Es una pérdida total que la gente quiera establecer el sistema de ayuno en la presencia de Jesús en la forma en que ellos los habían estado haciendo según el sistema fariseo. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Dios quería nuevos odres para echar el vino. Y yo creo que tú y yo somos esos nuevos odres que podemos experimentar un ayuno de gozo en la presencia del Señor. Los discípulos de Juan ayunaban porque él estaba encarcelado y estaban tristes. Los fariseos lo hacían conforme a su propia jactancia. Ahora, nosotros podemos experimentar a Jesús y su muerte y su salvación por medio del ayuno, recordando con gozo lo que él ha hecho por nosotros. La salvación de Jesús no encaja en un ayuno que carece de gozo. Por eso, si vas a ayunar, puede ser que sea por 5 horas, por 6 horas, por 12 horas. Recuerda hacerlo, confiando en que Jesús tiene cuidado de ti y sus promesas serán una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sección donde habrá un conflicto entre Jesús y los fariseos acerca del día sábado. Allí nos vemos. Marcos capítulo 2, versículos número 23 al 28, cuenta la última historia que hay en Marcos capítulo número 2 y es un conflicto. Ahora se está intensificando el conflicto entre los fariseos y Jesús.
y ellos andan como si fuesen unos policías en las calles, viendo cómo la gente se comportaba para cuestionar sus comportamientos e inclusive tomarlos y llevarlos a la justicia por cómo se comportaban. Vamos a ver qué pasa cuando los discípulos de Jesús cortan algunas espigas de unos lugares y los fariseos se acercan para cuestionar su accionar. Veamos cómo Jesús reacciona y con esto cerraremos el capítulo número 2 de la palabra de Dios. Vamos juntos al texto bíblico. Aquí está, yo estoy aquí, Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. La historia bíblica viene contando que Jesús le respondió a los fariseos acerca del ayuno y le dijo básicamente, hey, ellos están conmigo, estamos celebrando, no tienen necesidad de realizar ayunos porque yo estoy con él. Llegará un momento en el que no estaré con ellos y ellos tendrán que hacer el ayuno en memoria de mí, recordando mis promesas y un ayuno de gozo, no de cara triste, melancólica, para que la gente vea que son más santos que todo el mundo, sino para conectar y tener una mejor relación con el Dios que nos creó. Luego de esto, Marcos dice, aconteció un sábado, justamente esta historia es en un sábado. La historia siguiente del capítulo 3, versículo 1 al 6, también es en sábado. Y Jesús va a enseñar algo diferente de cómo guardar el sábado, cómo experimentar el sábado. Y mientras yo aprendía a guardar el sábado y cómo hacerlo, la forma en la que me enseñaron en muchas ocasiones fue acerca de restricciones, cosas que no debían hacerse, cosas que no puedes hacer, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es buscar cosas para hacer con Dios en el día sábado, disfrutar de su reposo, tener conexión con Él, disfrutar su paz. El sábado fue diseñado para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el sábado no está por encima del hombre, sino que sirve al propósito por el cual el hombre fue creado. En la creación, Dios creó primero al hombre y luego le dio el sábado para que descansara en él. Descansar en el concepto bíblico del sábado no se refiere al hecho de hacer una pausa en la cual no hago absolutamente nada y vivo solamente basado en restricciones. Descansar es un descanso activo, un descanso que invita a la acción porque estoy en conexión con el Dios Todopoderoso que me creó. Este concepto es el que yo valoro realmente del sábado. Mira, el texto bíblico dice que aconteció un sábado que pasando Jesús por sembraderos, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Y si esta acción se realizaba, básicamente lo que era permitido hasta cierto sentido, que alguien pudiera tomar algunas espigas de algún lugar y comerlas sin ningún problema, pero si se hacía constantemente se consideraba que estaban básicamente cosechando. Y esto era un trabajo. Y de acuerdo a las leyes, a los 39 trabajos que habían los fariseos preparado en las 6 categorías sobre cómo guardar el sábado, ellos habían incluido este tipo de elementos, este tipo de cosas que no se podían hacer. Así que en el texto bíblico, según lo que los fariseos entendían como guardar la ley, esto estaba completamente prohibido. Esto de recoger espigas durante el día sábado. Así que se encuentra esta situación, entonces los fariseos le dijeron, mira, y aquí está la pregunta, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Ellos sabían la ley, ellos conocían, y entonces vienen y le dicen lo que no está permitido. Esto no está permitido porque están cosechando. Ahora, Jesús les responde a ellos y va a responder con la siguiente pregunta. ¿Nunca leíste lo que hizo David y quienes le acompañaban cuando sintieron hambre? David está corriendo, está siendo perseguido y en su persecución en el Antiguo Testamento puedes leer la historia de David. Él entra, versículo 26, en la casa de Dios en los días de Abiatar, aunque Primera de Samuel menciona el nombre de Ahimelech como la persona que le dio el pan a David. Abiatar era sumo sacerdote, comió los panes de la proposición. Los panes de la proposición se encontraban en el lugar santo del santuario. Y en el lugar santo, estos panes eran cambiados cada sábado. Y los panes se tomaban y básicamente el sacerdote comía de ellos. Y eran exclusivamente para los sacerdotes, de los cuales no está permitido comer sino los sacerdotes. Y también se los dio a quienes con él estaban. Así que
David llega a la casa de Dios, está siendo perseguido. Cuando está allí Ahimelech o Abiatar, le da el pan a David, David se lo come. Y cuando David se lo come, también le dan a los que están allí. Se estaba rompiendo una ley ceremonial que había sido establecida por Dios. En el sentido de que en un momento de necesidad a David se le dio el pan que solamente era para los sacerdotes. Luego de esto, David se convierte en el rey, en el representante de Dios para el pueblo. Y esta ley ceremonial se puso a un lado por una necesidad. Y ahora, aquí está Jesús respondiendo a los fariseos con esta pregunta. Y continúa diciendo que él también les dijo, como para hacer una inferencia aún mayor, que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Aquí Jesús pone en orden cómo realmente son las cosas. Dios te ama a ti, Dios te creó a ti, pero en su amor hacia ti, Él también te da el sábado para que tú puedas descansar activamente en su presencia y hacer cosas nuevas con Dios. Es una invitación a tú guardar el sábado del Señor en una manera en la que tú experimentas al Dios Todopoderoso. Segunda cosa importante, el Hijo del Hombre, está aquí la expresión que Jesús usó anteriormente, es incluso Señor del sábado. Él fue que lo creó, Él creó al hombre primero, luego el sábado y lo da para que el hombre descanse. Yo quiero compartir contigo dos cosas importantes. En este caso, Jesús está con sus discípulos, tienen hambre y están proclamando el reino de Dios. Por lo cual, si para David en una necesidad hubo una excepción, imagínate para el Rey Dios Todopoderoso que trae su reino a la tierra y está proclamándolo. Una ley moral establecida por hombres que van por encima del Rey eterno que viene a traer su reino a cada uno de nosotros. Creo que aquí los fariseos están equivocados en la forma en la que exigen que el sábado sea respetado, porque estaban poniendo el sábado por encima, número uno, del hombre, y número dos, por encima del Hijo del Hombre, el Rey Dios Todopoderoso que vino a establecer su reino. Cuando lo que Jesús está diciendo realmente aquí es, el sábado es importante. El sábado es un día de descanso, es un día de buscar la presencia de Dios, de hacer el bien, como hace en la siguiente sección, pero el hombre es que debe beneficiarse del sábado, no el sábado del hombre. Y por encima del sábado y del hombre está el Hijo del Hombre, que soy yo, el Rey Dios Todopoderoso. ¿Qué nos enseña esta lección? Que el sábado juega un papel importante, pero que el hombre es quien recibe la gracia de Dios y que por encima del sábado y del hombre está Jesucristo, nuestro Salvador. Esta es básicamente la conclusión del capítulo 2, una controversia entre fariseos y Jesús que continúa en el capítulo 3, versículo 1 al 6, cuando Jesús hace un milagro de un hombre que tiene un problema en una mano. Veremos eso en el siguiente capítulo. Que Dios sea contigo.